Hola, buenos días. Es para mí la verdad que un placer y también me siento muy honrada de ser la moderadora y la introductora de esta sesión en la que vamos a hablar del nacimiento de la Sociedad Española de Bioquímica, de la SBM, y vamos a hacerlo con dos personas que han sido clave en la sociedad y que voy a tener el placer de presentaros. Como sabéis, todos cumplimos este año 60 años y estamos lanzando esta colección de cuadernos CBM 60 años, que va a ser un compendio de entrevistas en vídeo y también de pequeños artículos sobre temas específicos. Entonces, hoy vamos a estar hablando de la historia de la CBM y la primera persona que os quiero presentar es al profesor Carlos Gancedo. Carlos ha sido profesor de investigación en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Madrid, que lleva el nombre de Alberto Sols, que fue uno de nuestros fundadores, y además es expresidente de la SBM, entre otros muchísimos cargos que ocupa en la SBM, y actualmente es cónsul y es una de las personas que está apoyando más a la Junta Directiva en multitud de tareas. Así que, Carlos, muchas gracias por aceptar una tarea más y bienvenido. Gracias a vosotros. Y voy a pasar a invitar a presentaros al segundo invitado de hoy. Él es Vicente Rubio. Vicente también es profesor de investigación del CSIC, en el Instituto de Investigaciones Biomédicas, esta vez de Valencia, y también expresidente de la SBM y otro miembro de nuestra sociedad súper activo en muchísimos frentes. Así que, Vicente, muchísimas gracias por estar hoy aquí y por aceptar esta invitación a participar en esta celebración del 60 aniversario. Gracias, Isabel, por haberme invitado. Aprovecho para decir que nuestra moderadora es la presidenta actual de la Sociedad Española de Es verdad. y segunda presidenta mujer de nuestra sociedad. Sí. En fin, después de Margarita Salas, que es todo un reto, pero bueno, espero estar dando la talla, por lo menos trabajando por ello estoy. Que, bueno, vamos a pasar a hablar un poco de la historia de la SBM, que es lo que queremos recordar hoy y tener grabado. Y quizás la primera pregunta pues es quiénes fueron las personas clave y en dónde estaban, qué sitios fueron clave en el nacimiento de la SBM. Cuando queráis, Carlos primero, Vicente después, ¿os parece? Muy bien. Pues yo creo que un sitio clave, siempre, aunque hubo varios, pero un sitio clave fue el Centro de Investigaciones Biológicas, el viejo CIB de la calle Velázquez. Y fue clave porque allí había numerosas personas que estaban trabajando en la fundación. Sobre todo estaba Alberto Sols, que fue el alma, el impulsor, el motor de la sociedad, pero estaba también Jesús de la Fuente, estaba también Carlos Asensio, Julio Rodríguez Villanueva y algunos más cuyos nombres, porque no mencionen, no menos importantes. Hubo impulsos también importantes de Barcelona, las personas de Manuel Rosell, de Juan Antonio Subirana, también de Pamplona, con Esteban Santiago, y después cuando emigraron del CIB a Sevilla y a Salamanca, respectivamente, Manuel Osada y Julio Rey Villanueva, pues Sevilla y Salamanca fueron sitios importantes para la SED, y Granada también, con Federico Mayor. O sea, yo creo que el CIB fue fundamental, y también algunas cosas que había en Serrano, como el Instituto de Roca Solano, con García de la Banda, Llopis, Armando Albert, que fue entero. Y esto es lo que yo creo que de sitios y personas lo más importante. Y si se quiere hacer una idea un poco de los aparatos que usábamos en aquella época, pues tenemos una imagen de aparatos que yo todavía he usado hasta poco antes de retirarme, donde se ve un aparato de Barbour, un fotocolorímetro CLED y nada más. También me preguntaba Isabel en la cosa inicial sobre momentos clave, no solo sitios, sino momentos que habían sido difíciles o importantes. Yo quisiera mencionar brevemente dos. Para mí uno que fue muy importante porque estuvo a punto de hacer naufragar la imagen de la SEB en Europa, fue la celebración de la sexta reunión
de la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica, FEBS, en Madrid. Por motivos ajenos a la sociedad, motivos políticos muy graves en aquel momento, la reunión estuvo a punto de cancelarse. Y gracias al trabajo desde el interior de Sousa Asensio y del exterior de Ochoa, Krebs y otra gente que nos apoyó, y la actitud muy conciliadora para que el Congreso se celebrara de los países del este europeo, de lo que se llamaba entonces el este europeo, el Congreso se celebró. Otro momento clave fue cuando cambiamos de nombre de Sociedad Española de Bioquímica SEB a SEBBM. Esta es una propuesta que hicimos Joan Guinovar, Juan José Aragón y yo. Fuimos a hablar con Margarita Salas, que era la presidenta entonces, y se cambió el nombre sin ningún problema. Y creo que Vicente quiere mencionar otro punto sobre esto. Se podrían mencionar varios, pero bueno, solo algunos. Vicente, ¿puedes añadir tú algo a esto? Sí. Bueno, pues sí, otro momento clave fue la presidencia de Joan Guinovar a finales del milenio pasado. En este momento la SEB no era en su momento más alto y hubo que revitalizarla. Y la revitalizamos mediante la creación de una red de cónsules que promocionaran la sociedad, generando un gran número de grupos de interés temático, normalizando la estructura de los congresos, dando las tardes de los congresos a los grupos de interés temático, dando voz a nuestras sociedades gemelas de Argentina y de Chile, y luego la de México también, con reciprocidad, por cierto. Luego, durante muchos años la SEBM había tenido un boletín que Carlos lo había elevado ya de nivel cuando fue presidente, y este boletín lo convertimos en una revista, en la influyente revista SEBM, que conocéis todos, de política científica en realidad. Y luego además teníamos el eslogan de alcanzar los 2.000 socios en el año 2000, y esto se consiguió con creces, y hoy en día estamos ya pues por encima de los 3.000, creo. Además quería mencionaros que como esto es muy breve, que podéis leer una breve historia de la SEBM publicada por mí en el año 2008 en la revista IUBMB Live, IUBMB Live. Revista en la que Carlos también publicó 4 años después una biografía de Alberto Sols, fundador de la SEBM. Y con esto, pues... Muy bien, muchas gracias, Vicente. La verdad que habéis apuntado 3 momentos muy clave. Pero bueno, más allá de la fundación de la sociedad, creo que también es interesante para los que no nos conocen o se acaban de unir, saber qué impacto ha tenido la sociedad, cuál ha sido la influencia de tantísimos investigadores en el avance de la investigación en España, pero también en la introducción de temas como la bioquímica o la biología molecular en la formación universitaria, en general el impacto social que ha tenido la sociedad, que creo que ha ido mucho más allá de la investigación en bioquímica, ya desde ese primer congreso de FEBS en Madrid, en plena situación de dictadura, y sin embargo aquí vinieron investigadores de todo el mundo y se habló de ciencia puntera, lo cual creo que fue una situación muy excepcional, ¿no?, en aquel mundo. Entonces me gustaría saber vuestro punto de vista sobre el impacto de nuestra sociedad. Sí, impulsos de la SEB, ahora SEBM, a la investigación y a la enseñanza. Yo creo que una parte muy importante que yo mencionaría son los cursos de investigación, de iniciación a la investigación bioquímica, que reúnen a un número reducido, unos 30 o 40 doctorandos seleccionados. Son cursos que se vienen haciendo desde hace bastantes años, que ahora están muy ligados a la fecha de la celebración del Congreso, del Congreso Anual de la Sociedad, y en los cuales estos doctorandos escuchan a una serie de investigadores que la sociedad cree que tienen algo que decir, les escuchan sus opiniones, sus líneas de trabajo, sus vivencias en la investigación y también los problemas, que no son pocos, a pesar de los cuales siguen trabajando con pasión y con no mucha desilusión, cosa que
también hay que transmitir a los doctorandos que la investigación pues tiene momentos bajos y que hay que sobreponerse, y yo creo que esto es un impulso que ha sido muy importante. No sé si Vicente quiere continuar en esta línea, añadiendo algo sobre la enseñanza, el grupo de la enseñanza, etc. Sí, Carlos, efectivamente. Es decir, por supuesto, los congresos de la CBM yo creo que son junto con el curso de iniciación, los congresos son también una actividad formativa particularmente para los jóvenes. Y precisamente la CBM siempre lo ha promocionado esto con una serie de becas que son bastante abundantes para que los jóvenes vayan a los congresos, y ahora, desde el año 2000 más o menos, con la financiación a los grupos de interés para que concurran a los congresos. Esto hace que los congresos de la CBM sean verdaderos eventos muy vibrantes, con una asistencia masiva, que estamos hablando de cifras próximas a 1000 personas, con una cantidad muy grande de pósters. Por cierto, los pósters prácticamente o casi los inventó CBM cuando organizó el primer congreso FEPS aquí en España. Entonces, que son montones de pósters con la gente además discutiendo, muy bien. Con respecto a la enseñanza, también la CBM ha sido una prioridad para ella. Y de hecho, el primer grupo temático que ha tenido la CBM desde la noche de los tiempos es el grupo de enseñanza de la bioquímica. Y no solo esto, sino que miembros de la CBM son miembros importantes en FEPS, en la Federación de Sociedades Europeas de Bioquímica, miembros importantes del Comité de Enseñanza de la Bioquímica. Y luego también hay otro aspecto que yo creo que no podemos olvidar, y es el de la transferencia a la sociedad que hace el CBM. Un elemento importantísimo es la revista, pero además que es un esfuerzo económico además muy grande para la sociedad, pero además de la revista, pues por ejemplo en los congresos tenemos los de las conferencias de bioquímica en la ciudad, que no tengo tiempo de hablar de ellas, pero que hablamos para los ciudadanos, hablando de sus preocupaciones desde una clave bioquímica. También la página web, y yo esto le daría la palabra sobre todo a Isabel, porque Isabel realmente ha transformado, ha participado antes de ser presidenta y ahora siguiendo como presidenta, ha transformado nuestra presencia en la web y en las redes sociales. Y creo que sería mejor que hablara ella un poquito de esto. Pues sí, bueno, gracias Vicente. La verdad es que justo en la presidencia de Vicente y Miguel Ángel de la Rosa, que fue cuando entré de secretaria electa, sí que se planteó que quería la sociedad abrirse a la sociedad y llegar más a otro nivel, tener como un mayor impacto social, no limitarnos al Congreso y a lo que son nuestros colegas. Devolver un poco a la sociedad también lo que la sociedad nos da. Y ahí arrancó el programa de divulgación Ciencia para Todos, que es verdad que lo arranqué yo, cambiamos la página web y empezamos un montón de actividades. Realmente a mí me tocó aterrizar el programa, pero las ideas estaban ahí, eran siempre de los jefes, de los presidentes, ¿no? De Miguel Ángel particularmente. Entonces, eso ha sido un caso de gran éxito, que luego yo creo que nos han copiado otros. Esto fue incluso antes de que eso se reconociera en la Ley de la Ciencia. En el 2008 nosotros estábamos ya arrancando y tenemos una página web muy exitosa con 30.000, 40.000 visitas al mes desde todos los puntos del globo y mucha gente, por supuesto, todos los hispanohablantes. Y luego las redes sociales, que también tenemos mucho éxito en las redes sociales, y la verdad que eso ha sido un aspecto que empezamos a desarrollar muy pronto o antes que otros, y que creo que nos ha dado mucha visibilidad y que ha sido muy, muy importante. Y también, como todo en la CBM, yo me gustaría destacar que siempre es el fruto de un trabajo colectivo, ¿no? Siempre hay alguien, un motor que mueve las ideas, pero ahí está toda la junta y todos los socios, que cualquier cosa que propones es una respuesta bárbara, y es lo mejor de ser presidente para mí, de esta sociedad, es este apoyo, ¿no? Y como he comentado, todos los países hispanohablantes, Vicente también y Carlos han mencionado un poquito de pasada, pero yo creo que una de las cosas que ofrece esta sociedad, precisamente por su tradición,
son las conexiones internacionales. Creo que esto es algo que no todo el mundo sabe, pero que es una gran oferta que le hacemos a la gente que está empezando su carrera, de la que yo misma en tiempos me aproveché de alguna manera, ¿no? Porque te da opciones a muchas cosas, y me gustaría que nos comentarais también de las relaciones internacionales. Pues, Carlos, empieza tú, venga. Quizá puedo empezar yo porque soy más viejo y he vivido durante... Creo que efectivamente las relaciones internacionales son muy importantes, y yo destacaría una muy importante, que es la interacción con la Federación Europea de Sociedades de Bioquímica, la FEBS, a la cual costó mucho el introducir en los órganos directivos a miembros de nuestra sociedad. Y quiero mencionar la labor intensa que desarrollaron dos personas ya desaparecidas, como fueron Carlos Asensio y Jaume Palau. Desde los años 80, afortunadamente, la CBM empezó a formar parte de uno de sus miembros en algunos de los comités, y hoy forma parte de varios comités directivos. Y concretamente ahora, una cosa muy importante, Miguel Ángel de la Rosa es secretario general de la FEBS. Las relaciones con la otra gran federación, la International Union of Biochemistry and Molecular Biology, la IUBMB, son también muy, muy importantes, y nuestra aportación es potente. Joan Hogar acaba de ser presidente en uno de los últimos periodos. Se han celebrado en España varios congresos de FEBS y de IUB en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, y estas interacciones tienen muchos beneficios, de los cuales Vicente creo que va a hablar de uno muy concreto y muy positivo, al que a Isabel ha hecho ya una... Claro. El de las becas. Es decir, FEBS tiene un programa de becas bastante ambicioso con un comité, y precisamente del que Carlos fue presidente, y un presidente transformador realmente del comité de becas de FEBS, porque entre él y el tesorero de entonces, que era Prakash Datta, pues generaron un tipo de beca que es la Long Term Fellowship, la beca de larga duración, que tantos postdoctorales españoles han utilizado para trabajar en Europa. Hoy en día reconvertida ya no como beca, sino como ayudas a investigadores noveles pero estables. También hay becas de corta duración, etc. Yo he sido también miembro durante 2 años, soy aún miembro del comité de becas de FEBS, y he sido su presidente durante 3 años, y en el tiempo que yo fui presidente, pues llegué a administrar 2,5 millones de euros al año en becas, que significaba que los españoles llevaban de ahí una tajada bastante importante, superior al 10%, quizá al 15%. O sea que esto lo quiero resaltar, pero no puedo olvidar también otras actividades que se me van a quedar en el tintero, que es, pues por ejemplo, los cursos de FEBS, de los que y también mencionaré que Carlos tuvo y durante muchos años un curso mítico sobre levaduras que ha formado a la mitad de los histólogos de toda Europa. Y también en los congresos FEBS hay una cosa que yo incito a los jóvenes que se presenten, que es el Young Scientist Forum, que es una cosa buenísima. Es un día de duración antes del congreso, y que realmente les permite, digamos, interaccionar entre ellos, presentar su ciencia y luego participar en el congreso FEBS, que es otro evento formativo de primera clase. Es un congreso anual brutal. Este año es en Tours, os invito a que vayáis, y todavía está abierto para mandarse, creo. Bueno, no estoy seguro. Por otro lado, también hay otro aspecto que es de militancia en ciencia y sociedad, es decir, que es nuestra implantación en el mundo. FEBS tuvo un papel clave en crear los ERCs, las becas estas tan importantes para ciencia básica de la Unión Europea. Esto es gracias a esto, y por ejemplo en España esto se ha traducido en la participación de España, de la CBM, como un miembro creador de COSTE. No voy a hablar de esto, quizá no debo más que dar esta pincelada, ¿no? COSTE es la Confederación de Sociedades Científicas Españolas, con 60.000 miembros, si juntas todas las sociedades, y es clave para presionar por ello. Quizá Isabel pueda hablar más, porque hemos tenido unos éxitos recientes ahí bastante importantes, no lo sé.
creo que de la mano de Joan Guinovar fue fundamental en la fundación de COSCE, y vamos a tener un artículo sobre ello. Como la charla es tan apasionante, ya nos estamos pasando un pelín de tiempo, así que vamos a intentar cerrar este interesantísimo coloquio revisando nuestra historia. Y ahora una mirada un poco al futuro. ¿Cuál pensáis que es el futuro, que es el papel de las sociedades científicas en el 2023, cuando cumplimos 60 años? ¿Qué te parece? Empieza Carlos, si quieres. Yo creo, personalmente, una de las cosas que tiene que hacer CBM es insistir machaconamente ante el público sobre la importancia de la investigación en ciencia básica, sobre la importancia del uso de organismos modelo para atacar otros problemas que son muy importantes y suenan mucho, pero que no se pueden atacar si no se tiene un conocimiento básico. Me voy a permitir leer 2 líneas de un report que se escribió hace muchísimo tiempo y que hoy es muy famoso, de Vanya Barbosh, que se llama Science Endless Frontier, que dice que la ciencia básica, y lo voy a leer, conduce a nuevo conocimiento, establece el cimiento sobre el que se construyen las aplicaciones prácticas. Nuevos productos o nuevos procedimientos no surgen desarrollados de repente. Y esto es algo que yo creo que a veces la sociedad no entiende. Hay problemas muy acuciantes que quiere ver solucionados, pero que no se puede solucionar porque no sabemos las bases. Y entonces esto hay que hacerlo de eso. Entonces yo creo que la sociedad tiene un deber ante la sociedad de poner de manifiesto esta importancia. Creo, a mi modo de ver también, que sería importante que incrementara el contacto con los partidos políticos y los legisladores para crear grupos de expertos que pudieran aconsejar de una manera no partidista en la toma de ciertas decisiones. Obviamente, el futuro está en manos de los jóvenes, y entonces la sociedad tiene que atraerlos, y yo creo que esto está haciendo una serie de actividades que debería continuar. Creo que podemos estar satisfechos de nuestra posición ante la paridad de género. He hecho una estadística y entre los socios ordinarios tenemos un 42% de mujeres, entre los socios adheridos ya son el 57%, y entre la más joven categoría de estudiantes, pues las mujeres representan el 59%. O sea, yo creo que esto es una cosa que la sociedad también ha cuidado y que debe seguir cuidando en el futuro, pero que está en buen camino. Y yo creo que la sociedad va a encontrar personas que van a ser capaces de pilotarla ante los tiempos futuros, que probablemente nunca, si los antiguos nunca fueron fáciles, pues probablemente los futuros tampoco. Pero yo soy optimista. Sí. Yo me uno a tu optimismo, pero mis consideraciones para el futuro un poco de la CBM son más, digamos, domésticas, ¿no? Por un lado, veo que la bioquímica, pues en fin, yo creo que es algo aceptado, que se ha convertido en el lenguaje de las biociencias, realmente, bioquímica también con la genética, ¿no? Y por tanto esto nos convierte más que en una sociedad de bioquímicos en una sociedad de biólogos experimentales, moleculares, celulares, computacionales, ómicos, lo que os dé la gana, pero estamos ahí todos. Y por tanto es esencial dar voz a los grupos, seguir apostando por los grupos de interés temático, siempre con la limitación de que no podemos pasar más o menos de 20, porque si no nos caben los congresos. Que eso significa que hay que renovar o fusionar, ir cambiando con el tiempo los grupos. El segundo aspecto que creo que es importante es, yo siempre me gusta mucho cuando de pronto se me acerca un comercial de una compañía y me dice, uy, yo mi primer póster lo presenté en un congreso de la CBM. Es decir, somos una escuela de formación, de presentación científica y también de formación de ciencia, porque esto lo discuten, la presentación la discuten, ¿sabes? Con lo cual te la critican. Con lo cual yo creo que en esto tenemos que seguir llegando a los jóvenes y cada vez a jóvenes de edad más temprana. De manera que la política que tenemos ahora para estudiantes de grado
es posible que tengamos que ampliarla incluso para estudiantes de secundaria, creo yo. Es más, podríamos decir que incluso ciencia en la escuela de primaria, no lo sé. Pero no podemos hacerlo todo el tiempo porque no somos muy, digamos, económicamente, por ejemplo. Y luego una asignatura pendiente de España en general como conjunto es el emprendimiento científico. Hay pocos emprendedores científicos. Que conste que esto ha crecido mucho. Y en buena medida con miembros de la CBM que han hecho mucho emprendimiento. Y la CBM hace cosas por intentar enseñar a la gente que esa posibilidad está ahí. Y yo creo que tiene que perseverar en eso, incluso ampliarla, aprovechando al máximo los miembros de la CBM o exmiembros de la CBM que han tenido éxito en el emprendimiento científico o incluso fracaso, que también pueden contar. Y ya acabo diciendo que hago votos para el futuro. Estoy seguro que la CBM va a durar 60 años más, como yo, naturalmente. Yo también pienso durar los mismos. Venga, pues, saludos. Bueno, pues yo también espero que estemos aquí muchos años porque creo que hacemos una labor fantástica y muchas gracias a los dos por vuestra participación, ¿no? y por compartir con todos nosotros vuestra opinión, que siempre es muy valiosa. Muchas gracias. Gracias a ti, Isabel.